Pedro Tello Villagrán. Este jueves de la Semana Mayor, qué gusto nos da poder platicar con Pedro Tello, nuestro colaborador en Economía en la primera emisión, la de Luis Cárdenas, que el día de hoy y mañana estará ausente, pero ya pronto regresará a retomar los micrófonos. ¿Por qué lo decimos? Porque, Pedro Tello, ¿cómo estás? Muy buenos días. Rocío, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan. Pues fíjate que nos quedamos sorprendidos por las proyecciones del 2022, pero sin duda alguna, tú nos llevas por el camino de identificar cuáles son los comportamientos de la hacienda pública, de los funcionarios que están al frente de la misma, en medio de la campaña de la epidemia del coronavirus que nos sigue afectando de manera radical, Pedro. Fíjate, no deja de ser interesante, Rocío, que hace un par de días el presidente de la República presentó su balance de los 3 primeros meses de este 2021 con una percepción que en materia económica, señalaba yo el día de ayer en mi comentario, estuvo ausente de autocrítica y donde hubo al mismo tiempo temas que no se abordaron a pesar de la relevancia que tienen para la sociedad mexicana, como el aumento en el número de pobres, la condición difícil en la que se encuentra la economía mexicana, etcétera. Y el día de ayer, apenas 24 horas después, la Secretaría de Hacienda presenta a la opinión pública el documento Precriterios de Política Económica, que es una primera aproximación que hace la dependencia más importante del Gabinete Económico del Gobierno Federal acerca de cuál es el panorama que se percibe para este y para el siguiente año. Y en ambos casos, en el mensaje del presidente y en el documento que ayer emitió la Secretaría de Hacienda, se advierte una visión optimista, yo diría con un optimismo que parece que supera lo razonable, en virtud, en el caso del documento de Hacienda, de 2 razones fundamentales, Rocío, auditorio. La primera, están pensando que el crecimiento de la economía en este 2021, que originalmente lo estimaban en 4.6%, que ya era una tasa sensiblemente elevada, ahora lo ubican en un avance del 5.3%. Y los 4 factores a partir de los cuales ellos elevan su pronóstico de crecimiento son, en este orden: 1, el avance en la campaña de vacunación, que va a fortalecer el crecimiento del mercado interno en la medida en la que un mayor número de ciudadanos con la vacuna puesta, sientan más confianza para salir al mercado a comprar bienes y servicios. Un segundo factor es el dinamismo con el que se percibe la economía mundial, un dinamismo mayor a aquel que se estimaba hace escasos 3 meses. Un tercer factor, y también muy importante, es la recuperación más robusta, más acelerada, más consistente de la economía de Estados Unidos. Y un cuarto factor es el avance en los precios internacionales del petróleo, que fortalecerá por un lado a las finanzas públicas y por el otro a las finanzas de la paraestatal. Solo que de estos 4 factores, Rocío, auditorio, el primero y el más importante, el avance en la campaña de vacunación, es precisamente el único factor de los 4 que he señalado donde se presenta un rezago y mayores dudas acerca de que efectivamente esa campaña vaya a avanzar con la rapidez con la que ellos estiman y con los resultados que finalmente les permiten mejorar el pronóstico de la economía mexicana para este 2021. ¿Y por qué lo digo? Bueno, pues porque hemos terminado ya el mes de abril y el propósito de tener vacunados con las 2 vacunas a la totalidad de los adultos mayores no se ha cumplido. Si bien se estará cumpliendo esta primera fase a mediados del mes de abril y posteriormente estaremos dependiendo de la disposición o de la disponibilidad de vacunas para ir avanzando con el resto de los grupos de edad de la sociedad mexicana. Y esto lo que va a provocar simple y sencillamente es que se retrase, digamos, la normalización de actividades, la recuperación del mercado interno y la operación de ese que es el primero y el más importante motor de la economía mexicana y de cualquier economía en el orbe. Así que, con una estimación que me parece a mí bastante más optimista de lo razonable, la Secretaría de Hacienda sale a los medios de comunicación a decir este año nos va a ir mejor. Y yo diría, solamente para redondear este comentario, que en el documento de Hacienda, Rocío, auditorio, se percibe un escenario 2021 con la siguiente combinación: un crecimiento de la economía mayor al que originalmente habían estimado, con
un avance de la inflación superior a aquel que se estaba esperando a principios de este año, con un avance también en los precios del petróleo, con finanzas públicas controladas, con aumento en los ingresos presupuestales por la labor de fiscalización que hará el sistema de administración tributaria, y con un precio del dólar que será estable en un año que es importante para que empresas fundamentalmente que tienen deuda en dólares y al mismo tiempo que tienen que comprar maquinaria, equipo, insumos, piezas, partes y componentes de la economía norteamericana, pues requieren por lo menos la tranquilidad de saber que el precio de la divisa estadounidense está relativamente estable. Así que precriterios para el 2021, Rocío, auditorio, con una visión optimista del crecimiento esperado de la economía mexicana, pero enganchada a un factor programa de vacunación que no parece estar avanzando con la velocidad que ellos estiman. Está esta esperanza de poder contar con las vacunas suficientes, las dosis para poder suministrarlas a la población, pero Pedro, también está este otro elemento que es a quiénes vacunar. Ha explicado de manera profusa el gobierno de México que lo que necesitaba era bajar el número de defunciones y por ello se tomó la decisión de vacunar a todos los mayores de 60 años. Sin embargo, se ha destacado que ahora la prioridad van a ser los profesores o el personal que trabaja en los centros educativos públicos y privados. Y la fuerza laboral sigue sin tener la protección debida, de acuerdo a estas prioridades del gobierno de México, Pedro. Ese es justamente el segundo gran factor que tiene que ver con el balance que debemos hacer del programa de vacunación. A ver, tenemos el cumplimiento en lo que a la cobertura de adultos mayores se refiere, en este momento en un porcentaje que oscila en el 60-65%. Muy por debajo de lo que debemos haber tenido ya a estas alturas del año. Segundo, menos de 1 millón de mexicanos, Rocío, menos de 1 millón de mexicanos tiene ya el esquema completo de vacunación, y además, en la medida en la que se va a priorizar a los profesores, dejando de lado al personal del sector salud que está en el sector privado, y dejando de lado al mismo tiempo a la mayor parte o al núcleo de la fuerza de trabajo en nuestro país, y dependiendo evidentemente de la disponibilidad de vacunas, pero lo que estamos haciendo es creando, yo diría que una estrategia de vacunación que no apunta en la dirección correcta, que no avanza con la velocidad necesaria y sobre todo que está dejando temporalmente, así sea temporalmente a un lado, a quienes son el soporte de la actividad económica en nuestro país, justo cuando lo que necesitamos es reavivar la economía para que en la medida de lo posible los hogares puedan recuperar niveles de bienestar, el mercado pueda recuperar el dinamismo que ha perdido y la actividad económica cuente con la operación de un motor tan importante como el que proviene de la demanda interna de bienes y servicios, en adición al motor exportador, que ese sí está funcionando bastante bien. Así que tenemos un programa de vacunación que parece ajustarse a criterios de corto plazo más que a una visión estratégica de los requerimientos de la sociedad y de la actividad económica nacional, Rosa. Pues seguimos experimentando, haciendo una serie de experimentos al respecto de esta pandemia que no terminamos de dominar. Pero por el momento, Pedro, gracias por hacernos estos comentarios. Entendemos mejor las decisiones que ha tomado la Secretaría de Hacienda. Siempre es un gusto, Rocío. Buenos días para todos. Hasta pronto.